lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios conmigo. Otro nivel. Juan Fernández está con nosotros en Otro Nivel, que arranca ya. Otro Nivel es nuestro segmento de entrevista. Juan, un gran abrazo para ti, para toda tu familia. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Un saludo de parte del equipo del programa y de Radio Caracas. ¿Cómo te va? Bueno, bien, muchas gracias. Como siempre decimos, ilustre Mingo, y a todo el equipo, por supuesto, y un feliz año para la gente, ¿no? Dentro de toda esta situación tan complicada que estamos viviendo en Venezuela y también en un sentido alrededor del mundo, porque las cosas con el COVID, el tema de Ucrania, la verdad que hay un inicio de año muy, muy difícil, pues vamos a ponerlo así. Pero siempre hay que tener esperanza y hay que perseverar, porque esas son las vías para poder salir, por lo menos en Venezuela, de esta desgracia de la dictadura de Maduro en Miraflores. Qué daño, vale, qué daño tan terrible. Ayer leíamos tantas reflexiones que se hicieron a propósito del 64º aniversario de la salida de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y estuvimos leyendo historiadores y distintas contrastantes voces que se pronunciaban sobre el particular y la situación actual que se vive en Venezuela. 23 años precisamente aquí también de esta dictadura chavista, madurista, que wow, ha destrozado el país, querido amigo, pero es por donde tú destapes. Esto es un desastre, lamentablemente. Y nosotros te comprometíamos en un tuit, porque hay que ver lo importante que es el petróleo, y lo ha sido históricamente para nuestro país, 100 años de petróleo. Y en estos momentos la industria petrolera, ¿qué es la industria petrolera? Y yo sé que tú eres muy doliente y también has escrito y has hecho unos análisis y tienes unas investigaciones fabulosas. Nosotros colocábamos los caminos del petróleo y las mentiras políticas, tantas mentiras políticas, y la pregunta era quién le rinde cuenta a los venezolanos de nuestro petróleo. No hay rendición de cuentas, y lo que han hecho es robarse todo el dinero que se ha producido a propósito del petróleo, que es de todos los venezolanos, pues, ¿no? No, así es. Hay un cálculo por allí hecho de que dice que en estos 23 años de la supuesta revolución, el ingreso que ha recibido Venezuela es el mayor desde que es república. Así que eso ya nos dice los miles de millones de dólares que se recibieron y el estado en el cual se encuentra la economía venezolana, la gente en Venezuela, la migración de millones de venezolanos, así lo dice, y cómo el país se lo robaron unos cuantos y la destrucción continúa, ¿no? En el caso de la industria petrolera, bueno, solamente hay que recordar que cuando Chávez llega al poder, la producción del país estaba por 3.3 millones de barriles. Había un plan dentro de Petróleos de Venezuela de elevar la producción a unos 4 millones de barriles. El abastecimiento del mercado interno en Venezuela estaba satisfecho. Sí, había contrabando de extracción porque había una decisión política de tener unos precios que simplemente facilitaban, ¿no?, ese proceso que también es dañino para la economía. Y hoy, bueno, lo que vemos es cantar una victoria, como dicen, pírrica, ¿no?, de alcanzar una producción con mucha opacidad, sin información cierta, de 1 millón de barriles en un día. Uh-huh. Porque eso también es algo que este régimen ha hecho, ¿no? Lo mediático para ellos se vuelve esencial, engañar a la gente, ellos lo saben hacer muy bien. El ministro de la propaganda que tienen lo hace, y por lo tanto se ufanan, ¿no?, de ese resultado, cuando en realidad las condiciones para invertir en Venezuela en el negocio petrolero no están dadas. ¿Dónde están los socios? ¿Dónde está, sobre todo, un tema importante? Porque yo puedo estar de acuerdo en que evidentemente, ¿no?, a lo largo del año 21 ha habido un aumento de la producción, que se debe, yo diría que a 2 razones fundamentales, Mingo, para
tocar este tema porque mucha gente me lo ha preguntado. Una es, bueno, el suministro derivado de la alianza con Irán de diluentes, de componentes para combustibles, de gasolina, que han de alguna manera también amainado el problema interno, no resolverlo, pero amainado, y esa ayuda recibida que tiene un impacto geopolítico por parte de Irán, hace posible que por cada barril de diluente que se tenga, se puedan producir alrededor de 3 de la faja, ¿no? Entonces, si el año pasado se recibieron varios cargamentos de este tipo, obviamente eso ha ayudado a levantar la producción. Que en la faja petrolífera del Orinoco, hoy los expertos que conocen más de estos temas hablan de que entre 480 y 520 mil barriles se pueden estar produciendo allí. Y luego, por la situación de la propia PDVSA, que es el segundo punto que puede haber contribuido al aumento de la producción, está lo que se conoce como producción diferida, ¿no? Que es la diferencia entre el potencial, la capacidad máxima de producción y la real, ¿no? Pues resulta que en Venezuela muchas facilidades de producción, pozos, tanques, líneas, etcétera, sistemas eléctricos, bombeo, como todos sabemos, están en la carraplana, ¿no? Entonces, si se reparan estas cosas que, digamos, con poco esfuerzo y no grandes cantidades significativas de dinero como lo que es la perforación, pues se puede levantar producción. Y eso es lo que ellos han venido haciendo para lograr, con el último reporte de la OPEP, que en Venezuela, por fuentes independientes, se producen alrededor de unos 680 mil barriles por día. Entonces, pero fíjate una cosa, Juan, ¿a quién se le cree en todo esto? ¿Se le cree a la OPEP? La OPEP es creíble en los datos que maneja. ¿Se le cree al régimen de Maduro cuando dice que está produciendo la cantidad de barriles que dice? El interinato, en este caso también vamos a meter un momento ya de una vez para tu análisis, porque se dice que hay una nómina y que todo lo financia Citgo y que todo lo financia las empresas petroleras que están fuera de Venezuela, que están con el control del interinato, y entonces Maduro y esta gente acusa a Guaidó de ladrón y que lo van a meter preso porque no rinde cuentas y se habló de una nómina mensual de financiamiento de partidos políticos por parte de ese petróleo, de esa renta petrolera que es de todos los venezolanos y nadie rinde cuentas. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Bueno, dentro de las fuentes que uno puede considerar de información, digamos, que son creíbles, una es la OPEP, con ciertas obvias reservas, ¿no? Porque uno nunca tiene el 100% de la verdad. Tradicionalmente en Venezuela, cuando trabajábamos en PDVSA, las fuentes externas, independientes, que suministran información a la OPEP, que se basan, por ejemplo, en despacho de cargamentos, en información de las operadoras que hay en Venezuela, etcétera, bueno, coincidían siempre con la fuente del gobierno, que es lo que llaman en la OPEP las fuentes propias, ¿no? Eso, a partir de la llegada de esta supuesta revolución y cuando nos votaron a nosotros de PDVSA, eso empezó a cambiar y a diferir, ¿no? Entonces las fuentes independientes tienen, digamos, cierto grado de confiabilidad. Las fuentes del gobierno obviamente no son fiables porque ellos no muestran resultados, no te indican nada. Luego otra cosa que yo utilizo, que sé que otros colegas también lo hacen, es valorar lo que son las exportaciones por la información disponible a través de el tracking, ¿no? El seguimiento de los buques. Y eso, bueno, uno puede extrapolar y hace un análisis para calcular, ¿no? Y sumándole, bueno, lo que estén dándole a las refinerías. Eso, digamos que es más o menos el esquema para tener una cifra que nos pueda explicar dónde estamos en la producción en Venezuela y cuánto se está refinando para el mercado interno. Obviamente a esto suceden estas cosas que te decía, como el suministro que ha enviado Irán, que eso obviamente modifica, ¿no? Y hay que tomarlo en cuenta. Con respecto al tema de
digamos en general, porque también tú nombras ahí al gobierno interino, ahora le dicen temporal. Yo creo que ellos también han tenido que hacer, sobre todo desde la gestión, digamos, de Guaidó, una información mucho más transparente y amplia de cuáles son las fuentes de recursos que tienen y cómo los disponen. Y eso ha faltado. Sé que en el caso de Citgo, ellos han enviado en los últimos trimestres información pública, porque así también la tienen que hacer por razones del financiamiento que han recibido internamente desde los Estados Unidos para sus operaciones, que les obliga a mostrar resultados financieros, que ellos han estado enviando estos reportes trimestrales. Sin embargo, bueno, uno hace algunas preguntas sobre sus resultados y la verdad es que no ha habido ninguna respuesta, ¿no? Entonces, eso también es algo que yo diría que se tiene que mejorar sensiblemente, ¿no? Pero ¿cómo opera eso? Tú has investigado sobre ese particular, es decir, el gobierno de Biden, el gobierno de los Estados Unidos, le paga una renta mensual a Guaidó y a la plataforma que él tiene del interinato, y cómo se administra ese dinero, y si ese dinero sale de Citgo específicamente, ese dinero que lo administran los gringos, se lo dan a Guaidó. ¿Cómo es eso? Vamos a lo que yo entiendo, vamos a ponerlo así. En este momento, Citgo es una empresa, entre comillas, que está tutelada por el Departamento del Tesoro. Recordemos que ella tiene unas órdenes ejecutivas que la están protegiendo de las acciones de los acreedores. Esta última que salió la semana pasada de los bonos 2020. Hasta el 2023. Exacto, le da un año, ¿no? Sí. Eso, como dicen, tú sabes, es bueno y es malo. Claro. ¿No? Porque yo siempre he creído que la negociación es importante, y esto también lo que hace es señalarle que al mundo que hay un año nuevamente en una especie de limbo con respecto a la situación venezolana, ¿no? Sí. Yo veo realmente difícil que pueda haber dinero propiamente de Citgo digamos, distribuido entre el gobierno temporal. ¿Por qué? Bueno, por esta misma razón, ¿no? El tutelaje. Ahora bien, el dueño de Citgo, PDVSA Holding, y a su vez el dueño de PDVSA Holding, que en este momento aquí en los Estados Unidos lo ejerce PDVSA Holding, ellos como accionistas pueden exigir dividendos a la empresa. Esos dividendos, bueno, entonces son fuentes. Ahora, si eso lo han hecho o no lo han hecho, la verdad que lo desconozco. Lo que sí conozco es que ha habido institutos o entes gubernamentales de los Estados Unidos que han estado aportando recursos para la situación de Venezuela, igual que la Unión Europea. Claro. Con el tema de las migraciones, con el tema de las ayudas. Recordemos que aquí ha habido desde aquel momento del Cucutazo, inclusive aquel show que hizo este señor Brandon allá en la frontera, que iba a recolectar dinero. Nadie sabe de eso. Lo que sí han salido aquí reportes en los Estados Unidos indicando que cientos de millones de dólares se han destinado al caso de Venezuela. Y así es. Por cierto, en el caso de Citgo, han dicho, y supuestamente Citgo ha negado toda esta cosa del uso de la fundación de Citgo como una fuente de financiamiento a organizaciones no gubernamentales muy afines a el tema de Guaidó. Eso yo también digo, si a uno le hacen una denuncia de ese tipo, pues debería de explicar claramente. Lo que han dicho y también reiteradamente es que ellos no han dado dinero directamente a nadie, sino a través de organizaciones. Entonces, ¿quiénes son esas organizaciones y a dónde van esos recursos? Eso es parte de lo que necesitamos, porque yo sí creo que debe de haber una clara diferenciación, y por eso es que hay el desapego de mucha gente a este proceso que ha llevado la oposición, porque no se rinden cuentas, no se explica claramente. Sí. Entonces alguien me dice, bueno, lo que pasa es que no se puede hacer porque entonces los que están involucrados van a ser perseguidos por el régimen y tal. Entonces yo digo, bueno, pero el que está haciendo política y el que está montado en esto sabe los riesgos que corre. Entonces, si tú quieres que la población te apoye
para mostrarte que es diferente a lo que está pasando en Miraflores, tienes que hacer cosas diferentes, no iguales a las que está haciendo Maduro, que es pura opacidad. Y por eso yo creo que es sano exigir una rendición de cuentas total para que los ciudadanos sepamos qué es lo que está pasando. Y además, yo creo que en el fondo nadie va a reclamar, por decir algo, que Guaidó tenga un sueldo. ¿Por qué? Él está trabajando 24 horas al día por el país. ¿De qué come? O sea, tampoco estemos en esa situación. Y además, si no se paga, si no se remunera, claro, pero si de la noche a la mañana se ha hecho multimillonario, una cosa es tener un sueldo, pero otra cosa es tener casa y la mamá otra casa y el otro otra casa y el hermano unos guisos en España y una cuestión. Eso es lo que no, ahí es donde está el problema, Juan. Me vas a disculpar. Pero mira, te tengo que interrumpir un minuto porque tenemos un compromiso con Máster, es nuestro amigo Juan Fernández. Vamos a identificar, en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Conmigo. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. ¿Por qué la recomendamos? Primeramente por su tienda de conveniencia. Allí usted va a encontrar un servicio integral, una atención maravillosa, porque lo que necesite su carro, desde el punto de vista de mecánica, lo consigue allí. Claro, si usted quiere evaluar los cauchos, si usted quiere evaluar la batería, si usted quiere evaluar los fluidos del motor de su carro, usted encuentra absolutamente todo, desde el refrigerante hasta los aceites, hasta algún aditivo y nacionales e importados. Entonces también quiero hacer énfasis en esto. Y recuerden seguirlos en su Instagram, que es @bpterrazas, porque todos los días en su historia colocan cuál va a ser la dinámica del servicio en el día. Y nos están recordando también, y quiero felicitarlos porque estamos combinados con el mensaje institucional. No te comas la luz, pana. No te comas la luz. Respeta el semáforo, respeta las señales de tránsito. Mensaje institucional de nuestros amigos de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio, clase aparte de primera clase. Bueno, amigos de la biodiagnóstica, en este modo teste en que estamos, decimos y reiteramos, usted cualquier síntoma que tenga, hágase su examen. Cualquier examen de laboratorio que requiera, pero también cualquier examen médico que necesite, que le envíe a hacer, que le mande a hacer su médico, sabe que cuenta con DELAP Biodiagnóstica, servicio a domicilio. Esto es importante enfatizarlo. Compare los precios de otros laboratorios con los precios que tiene DELAP Biodiagnóstica. Y el personal, ojo, los equipos y resultados en tiempo récord, que es otra de las cosas primordiales en esta época. 0414-202-2900 DELAP Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Si usted necesita venir a el Saime de la Trinidad a hacer, por ejemplo, cualquier trámite, tiene cita, etcétera, sabe que en ese mismo centro comercial está la pastelería del Corso. ¡Caramba! Y usted desea desayunar, porque a lo mejor usted se va desde las 6 de la mañana y tiene el estómago pegado al espinazo. Pero, mire, el croissant, por ejemplo. Usted no ha probado el croissant solo, porque nosotros tenemos croissant relleno de jamón y queso crema, o de jamón de pavo y queso crema, o de ricota y espinaca, pero el croissant solo, con un café. Eso es una riqueza. Y usted después allí decide qué es lo que va a llevar, porque puede llevar para la casa las casatinas, que las tenemos permanentemente y vuelan, porque vuelan. ¿Algún cumpleaños esta semana en la recta final de enero? Esa torta tiene que ser de la pastelería del Corso, 945-8497 del Corso. Sí, señor, es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Puedes seguir en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios conmigo. Pues sí, seguimos con Juan Fernández y es verdad, vale, aquí la gente está reaccionando y dice, claro, una cosa es tener un sueldo y otra cosa, yo también quisiera tener una mansión y unos perros importados y unas cosas. Y aquí Erika te quiere saludar porque es también, ella va a hacer un resumen de la gente que quiere que tú le respondas una serie de cosas aquí, Juan. Con mucho gusto, muchas gracias. Sí, está el micrófono apagado, el micrófono de Erika está apagado. Hola Juan, ¿cómo estás? Juan, bien, ¿y tú? Bien. Te están preguntándote precisamente yo creo que ya complaces un poco la pregunta de Luz Sierra, que quería saber sobre tu opinión sobre Citgo, ¿no? Pero también querían saber si te preguntan si llega petróleo de Venezuela a Estados Unidos y que si esa producción, si esos barriles de petróleo van dirigidos a Citgo. Fernando Meléndez te pregunta cuál empresa mixta, según tu conocimiento, es la que más produce actualmente. Y Fernández te dice, se resuelve... ya entendí. ¿Qué opinas de la línea 0800 Fisca 00 que pusieron en días pasados a disposición de los venezolanos para que denunciaran la mafia y las irregularidades en el suministro de gasolina? Muy bien. Bueno, voy a ir primero con el asunto de Citgo, ¿no? Yo creo que Citgo sigue en una situación delicada desde el punto de vista financiero por las propias circunstancias que está pasando con los acreedores. Es positivo en un sentido de que el Departamento del Tesoro haya dado este plazo adicional, lo cual para mí sigue siendo necesario e imprescindible que haya un proceso de negociación entre las partes para poder resolver este problema. La vía judicial en las demandas que ha habido aquí en los Estados Unidos está, a mi modo de entender, perdida, por lo tanto los acreedores no han ejecutado por las órdenes ejecutivas y esto entonces lo que da es una ventana. Yo creo que el mensaje nuevamente del administración de los Biden y el Departamento del Tesoro va por ese sentido. En los Estados Unidos no se recibe petróleo de Venezuela, hay unas sanciones que limitan esa posibilidad y el destino al cual se envía el petróleo que se produce en Venezuela va a China, va a Malasia, a Singapur, allí por cierto se vuelve a mezclar y se envía a las refinerías que llaman teacup refineries en China. Ese es el gran porcentaje de exportaciones que recibe Venezuela. ¿Cómo lo hacen? Bueno, tienen varias vías, ¿no? Utilizan a empresas muy raras para poder hacer este tipo de negocios. Han también utilizado el esquema del intercambio para pagar el diluente que reciben de iraní con Merey 16, que es el crudo pesado, y el otro cliente que no cesa de recibir productos o petróleo venezolano es Cuba, ¿no? Continuamente, hace una semana y media atrás, se enviaron desde Amuay 100.000 barriles de gasolina a Cuba en un buque llamado Cristina. Entonces, y eso es como vienen realizando esto. Con respecto al tema que me preguntan sobre el número telefónico, yo creo que más fácil le sería a Maduro hablar con la Guardia Nacional y decirle a la Guardia Nacional que deje el matraqueo y que ponga a los responsables presos, si es que él quiere resolver ese problema, porque esto resulta de la gasolina una mafia en donde un grupo de militares se están haciendo negocio. No hay ninguna regulación, no hay ninguna sanción reconocida sobre esto. Ese anuncio bufo de que vamos entonces ahora a buscar a los que están contrabandeando la gasolina y a abusar, pero si son ellos mismos. Entonces eso es simplemente, yo diría que hasta uno tendría temor de dar una llamada a ese número, porque al final al que buscan es al que acusa y no al que comete el delito. Entonces yo, eso, ¿para qué es Venezuela?
tengamos una situación de gasolina y de país diferente, tenemos que salir de esta gente que está en Miraflores. Mientras tanto, los números telefónicos, la verdad que no creo que vayan a resolver el problema. Juan Santos pregunta, si algún día salimos de esta pesadilla, ¿PDVSA tiene salvación? ¿PDVSA podrá producir los 4 millones de barriles diarios de petróleo? Y te preguntan también qué tan importantes para ti efectivas son las sanciones, porque esta gente sigue haciendo lo que le da la gana, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es la verdadera intervención de Estados Unidos con respecto a las sanciones? Si se burlan en los mares internacionales con relación a lo de los buques y hacen lo que les da la gana y terminan poniendo a funcionar las cosas que se evitarían si las sanciones fueran efectivas. Bueno, sobre PDVSA, ¿no? Yo creo que el modelo económico en Venezuela tiene que cambiar, ¿no? Nosotros esto de las empresas estatales y los monopolios del Estado para la producción petrolera o de los bienes básicos, la verdad que no va a funcionar. Por razones múltiples, el país está en una situación caótica en cuanto a su infraestructura de servicios sociales, y el gobierno lo que tiene que prestar es atención a reinstitucionalizar el país, y no puede estar siendo entonces atendiendo a negocios que pueden estar perfectamente en el sector privado con mejor criterio, con mejores resultados y con una capacidad de inversión que el propio gobierno no va a tener por las propias limitaciones que nos deja esta supuesta revolución. Así que yo creo que hay que modificar el modelo. Nosotros hemos hecho un trabajo, un grupo de nosotros muy intensos en un proyecto de ley que duerme ahí en la Asamblea Nacional Legítima, que promueve la inversión privada para el sector tanto extranjera como nacional, y además con un esquema para reactivar la economía a través del uso del gas como una palanca muy importante. PDVSA, obviamente, de hoy a mañana no se puede salir ni puede, pero sí tiene que cambiar su rol y convertirse entonces sobre todo en la etapa de emergencia, de cambio, garantizar sobre todo el tema del suministro y facilitar todo este proceso que tiene que venir para, digamos, cambiar el modelo económico en Venezuela y hacerlo productivo, emprendedor y para que ayude a la gente, ¿no? Y con respecto a las sanciones, bueno, fíjate, amigo, yo tengo ahí un par de reflexiones que hacer, ¿no? Una es que, como tú bien sabes también, Venezuela ha decaído en el interés de problemas, ¿no?, que se presentan en la comunidad internacional, ¿no? En eso el régimen ha sido hábil. Estas últimas elecciones en Barinas, que yo felicito a los barinenses, pues con un resultado concreto se movilizaron, lo que han servido como para bajar la tensión, porque en este mundo hay de todo. Entonces, ¿qué digo yo con esto? Que hay una responsabilidad del gobierno interino y de quienes nos oponemos por no mantener la presión alta, indicar todo lo que está pasando, el riesgo que significa en realidad Maduro y esta supuesta revolución en el poder, sus relaciones con el narcotráfico, con grupos guerrilleros, la devastación ecológica que está ocurriendo y la presión internacional que necesitamos para que la Corte Penal Internacional actúe con una manera más acelerada con el caso de la violación de los derechos humanos. Sí. Si nosotros hacemos eso, entonces el tema de las sanciones tiene una razón de ser. Pero si nosotros simplemente pensamos que es que con las sanciones se resuelve el problema, obviamente que no. Y como dicen los oyentes, y lo ven, hay vías que el propio régimen ha buscado con sus alianzas geopolíticas para esquivarlas. En Venezuela entran buques que apagan los identificadores para después no saber hacia dónde van, buques de tanqueros petroleros. Y entonces esos son burlas que están ocurriendo y estoy de acuerdo. Pero nosotros tenemos una responsabilidad que es elevar el caso venezolano con una estrategia que haga presión internacional cada vez mayor por el interés propio de nosotros, los venezolanos, para salir de Maduro. Si nosotros dejamos eso en manos de quien decide las sanciones, la verdad que estamos mal.
Claro. Brevemente, ¿cuál ha sido el interés, ya que tú has mencionado varias veces en el programa que junto a ti un grupo de expertos entregaron un trabajo importante a la Asamblea Nacional, legítima, que tú dices legítima, yo no sé si cabe el término, pues, ¿no? Paso y gano. Te dieron las gracias, ¿vale? O te dijeron algún comentario, te escribieron algún memo, o no ha pasado nada. Bueno, algunos de los diputados sí, de los que hay allí, Mata y Stefanelli, sin duda han sido personas que han estado detrás de esto. De los otros, realmente ninguno. Lo que sí yo veo es que, como en Venezuela, tanto en el gobierno interino como en los partidos políticos, la falta de acción es una constante. Lo vemos, por ejemplo, ahorita con el caso de Monómeros, antes que hablábamos de los temas de corrupción y opacidad y falta de información. Ese es un caso. Y, por supuesto, estas cosas que yo creo que estratégicamente hubieran sido muy necesarias, que le darían a el mundo una idea clara de hacia dónde va el país si se cambia a Maduro con un proceso amplio de apertura, transparente, con... Sí, estamos perdiendo el audio. Juan, te escuchamos. No solamente de palabras, eso hubiera ayudado, pero claro, la estrategia, la planificación faltan, y lo que sucede es como va viniendo, vamos viendo. Sí. Juan, se nos agotó el tiempo, lamentablemente, vale. Muchísimas gracias por todas estas consideraciones y el aporte al programa. Y ojalá nos permita consultarte de nuevo en breve. Qué buena esta conversación, siempre es habitual pues hacerlo siempre con Juan. Quedaron unas cuantas preguntas, Juan, pero será para la próxima parte. Un gran abrazo. Juan Fernández, amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.